Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes una noche más, ¿verdad? Venga con nosotros a estudiar teología completamente gratis aquí en esta institución. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. También, ¿verdad? Tenemos más de 700 videos en las redes sociales para la gloria de Dios, no para nosotros enaltecer nuestro ministerio, sino para darle toda la gloria a Dios, porque Él merece toda la gloria. Vamos a orar. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria, darme luz y entendimiento, unge mis labios para que sean palabras tuyas y no mías, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia gloriosa de Cristo dice amén. Bueno, hoy estamos viendo, ya acabamos 1 Corintios, ¿verdad? Si usted no está viendo las redes sociales, usted puede buscar la carpeta completa con 16 capítulos de 1 Corintios tan completos ya, y también tenemos otras epístolas en el Nuevo Testamento, casi todas, ¿verdad? Ya nos faltan nada más algunas como Hechos de los Apóstoles y Hebreos, creo, pero ya casi todas tenemos grabadas y estamos trabajando en Apocalipsis también, pero hoy tenemos 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1, ¿va? Es muy importante tratar este tema de Corintios porque él es la iglesia más carnal, la iglesia que tuvo más problemas, la iglesia donde había celo ministerial, competencia de dones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tiene 13 capítulos, ¿verdad? Y vamos a estar viendo los capítulos por capítulo, que son muy importantes, son 100% doctrinales. Acuérdense que Pablo lidió con muchos aspectos en 1 Corintios, como las lenguas, los dones, muchas cosas, la salvación, ¿verdad? Porque les voy a tener que decir el Evangelio de nuevo, a ver si son salvos. Y en 2 Corintios tratan mucho de esto, de cuestionar la salvación de muchos, ¿verdad? Y cuestionar la salvación de los corintios y en muchas iglesias. Y vamos a ver esta epístola que tiene 24 versículos, pero muy profundos, muy importantes. Muchos llaman diferentes esta sesión, pero yo la llamo guarda tu testimonio y habrá consolación. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la palabra consolación en este capítulo se encuentra 10 veces, si usted no lo sabe, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios, y dice el versículo 1, así que sígame con su Biblia para que nosotros podamos discernir correctamente las Sagradas Escrituras y entender lo que nos dice. Primero dice Pablo, ¿verdad? Pablo. Ya no es Saulo, ¿verdad? Ya no es Saulo de Tarso. Ya Dios le cambió el nombre por Pablo, ¿verdad? Dios le cambió hasta el nombre. O sea, en Pablo hubo una transformación, hasta Dios le puso otro nombre. Porque si te quedas con Saulo, ya nadie te va a creer que eres Saulo. Te vamos a tener que nombrar Pablo, que significa pequeño, ¿verdad? Pero hasta el nombre le cambió. A muchos personajes de la Biblia se los cambió, como a Abraham en Abraham, a Saraí en Sara, y vemos a través de la Biblia a Jacobo, a Israel, a muchas personas le cambió Dios el nombre porque nos hizo una transformación radical en cada uno de ellos, ¿verdad? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Él es apóstol de los gentiles. Dice Romanos 11:13 que él es apóstol de los gentiles. En las epístolas también nos dice que él es apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Dice, por voluntad de Dios. Entonces Pablo fue apóstol por voluntad de ¿quién? De Dios. Y no fueron los otros apóstoles. Dijo, a ver, nos falta un apóstol, a ver, ven para acá, Saulo, tú ya te convertiste, viste al Señor en Damasco, te vamos a ungir con el cuerno de chivo, te vamos a poner en las manos, vamos a orar. No. ¿Quién eligió a Pablo? Dios, ¿se fija? ¿Quién debe elegir a los ministros? ¿Quién debe elegir a los pastores? Dios. No porque fuiste a un seminario, no porque fuiste a la universidad a estudiar teología, no porque tu papá es pastor, entonces te van a ungir y te van a poner en las manos. Eso no es del Nuevo Testamento, eso no es de la iglesia. Eso es una aberración para Dios, porque el que escoge es Dios por voluntad de él. Y dice, y el hermano Timoteo, ¿se acuerdan de 1 Corintios? Dice Pablo, y el hermano ¿qué? Sóstenes, ¿verdad? Porque Timoteo estaba en Corintios y ahora Timoteo está con él, pero Sóstenes no está con él. Dice,
y al hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están por toda Acaya. ¿Verdad? Acaya, ¿verdad? Vamos a ver qué es Acaya. Acaya es la franja que está en la península de Grecia, donde está el puerto de Corintios, ¿verdad? Como la franja de Gaza, sí, pero allá en Grecia se llama la franja de Acaya. Cuando la época de Homero, ¿quién fue Homero? Homero fue un gran poeta, filósofo griego en la época de Homero. Fue habitada por los aqueos, toda esa franja, entonces por eso se llama Acaya, toda esa franja, donde está Corintios también y otras iglesias que estaban ahí. Ya vamos entendiendo la Biblia. Versículo 2, gracia a vosotros y paz. Primero, ¿qué? Gracia, ¿va? Nuevo pacto aquí, gracia, ¿va? Gracia y paz. ¿Qué es primero? La gracia, después la paz. Entonces, como dicen los judíos, dice cuando llegan a ver a la casa de alguien, dice Shalom, ¿no? Porque ellos todavía están aquí, pero no, entonces, gracia y paz, son los dos pactos más importantes, ¿verdad? Éxodo 24:8, Éxodo 24:8, ¿va? Éxodo 24:8, ¿va? Moisés rocía la sangre en el pueblo y hace un pacto, ¿va? Con ellos, ¿va? Y en Mateo 26:28, Mateo 26:28, Jesucristo en la última cena dice: este es el cáliz de mi sangre, el de la sangre que va a ser derramada, es el cáliz del nuevo pacto, ¿va? ¿El pacto de qué? De gracia. Y aquí Moisés tuvo el pacto, ¿qué? Shalom, ¿verdad? Por eso es muy importante, ¿verdad? Cuando tú le dices a alguien, ¿cómo estás? Paz, gracia y paz, siempre tiene que usted poner primero gracia y paz. Usted está dando toda la bendición de la Biblia, completamente de los dos pactos más importantes de Dios, ¿verdad? Y dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y Señor Jesucristo. 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación. Primera vez que dice consolación, por eso este capítulo se llama guarda tu testimonio y habrá ¿qué? Consolación. Pero fíjense cuántas veces en 3 versículos, versículo 1, versículo 2, versículo 3, cuánto ama Pablo a Jesucristo. Lo menciona en el versículo 1, lo menciona en el versículo 2, lo menciona en el versículo 3, ¿verdad? Pero fíjense cómo lo menciona. Primero dice Jesucristo, pero después ya dice su nombre completo, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿ah? Señor Jesucristo. Dice muy bien aquí en la pizarra, Señor, dígase muy bien, Señor, Dios del antiguo pacto, Jesús murió en la cruz, Cristo, el Espíritu Santo, Dios, Señor Jesucristo. Ese es el nombre de Dios, Señor Jesucristo. ¿Se fijan? Como la Biblia no se equivoca. Y dice, 4, el cual nos consuela. Número 2, consuela en todas nuestras tribulaciones. Si tú eres un hijo de Dios, pon atención. Si tú eres un hijo de Dios, no si eres un cristino o medio hijo de Dios, ¿va? O vas para hijo de Dios, no. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te consuela en todas las tribulaciones. Es una promesa de Él y Él lo hace. Pero eso sí, tienes que ser un hijo de Dios. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué me consuela a mí en todas mis tribulaciones? ¿Por qué? Porque yo voy a consolar a otros. Dice, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, ¿verdad? A los que son cabritos, a los que son cizaña, a los que son borregos, a los que son chivos, ¿verdad? A los que son vacas, etcétera, etcétera. A cualquiera. Por eso nos consuela. Porque Dios te da la salida de todo, cualquier problema, cualquier tribulación que tenga,
más terrible problema que tengas, Dios te va a hacer pasar por ese problema, pero te va a consolar. Es una promesa. ¿Qué pasa cuando a alguien le pasa algo y dice que es cristiano o es cristino y Dios no lo consuela? Pues no es de Dios. Dios no se equivoca en su palabra. Oh, Dios, se me olvidó consolarte. No, a no se lo ha olvidado. No es hijo de Dios, por eso no lo consuela. Pero todo hijo de Dios es consolado. Yo he visto cristianos, verdaderos cristianos, que sufren una desgracia, una pérdida, cualquier cosa, están como la fresca lechuga en 2-3 días. Dios ya nos consoló. Así de rápido. Entonces vemos que Dios no miente, no es hijo de hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Nos dice en Números 22. Seguimos adelante, dice 3, como podemos consolar nosotros a los que están en cualquier angustia, con toda consolación que nosotros mismos somos consolados. Ya ven, ya van 5 veces: consolación, consuela, consolar, consolación, consolados. 5 veces. Consolados de Dios. 5, porque de la manera que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. Porque si tú eres un verdadero hijo de Dios, vas a tener tribulación, vas a tener persecución, te vas a echar de enemigo a medio mundo, tus amigos te van a decir córtalas, tus familiares se van a alejar de ti. ¿Pero qué? Por ejemplo, yo que tengo un montón de primos, yo del lado de mi papá tengo 12 hermanos tuvo mi papá, y con hermanas. Imagínense cuántos primos tengo, quién sabe, no los puedo ni contar, y sus hijos de ellos, y ni siquiera nadie me habla. No me importa. ¿Por qué? Porque Dios me consuela. Dios me consuela. Yo no nací con ellos. Y dice la palabra de Dios 6, mas ahora que somos atribulados es por nuestra consolación y salvación. Somos atribulados por nuestra consolación y salvación. Aquí la palabra salvación, pongan mucha atención. Salvación no significa salvación eterna. Aquí esta palabra significa salvación a tribulación. Aquí específicamente esta salvación significa nos consuela para tribulación, no es para salvación eterna. Vamos a poner un ejemplito. Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Dice Timoteo, esta la vimos yo creo en la prédica del domingo pasado, dice: ten cuidado a ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, porque si así lo haces, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Ya vieron en 1 Timoteo 4:16, dice: ten cuidado a ti mismo, de la doctrina, persiste en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. A ver, ¿cómo está eso? ¿Quién doctrinó a Timoteo? Pablo, y Pablo le dijo que le da salvo. Entonces, ¿cómo el Pablo le está diciendo te salvarás? No está hablando de salvación eterna. Que la hermenéutica nos enseña que aquí Pablo está hablando que Timoteo salvará su ¿qué? Ministerio. ¿Se fijan? Como la Biblia no está hablando de salvación, porque usted no se vaya con la finta, porque dice salvación, ¿de qué está hablando? Porque cuando está hablando muchas veces dice salvación eterna, salvación del fuego eterno, salvación de esto. Porque está hablando de salvación de tribulación, y Timoteo está hablando de salvación de que él sale de su ministerio, ¿verdad? Está hablando de cosas diferentes, y así hay muchos ejemplos que no vamos a poner ahorita. Hay como 10 ejemplos en la Biblia que utilizan la palabra salvación, pero por eso tienes que estudiar hermenéutica para saber exactamente de lo que está hablando, si está hablando de una salvación de algo o salvación eterna, ¿verdad? Para que tú no te vayas con la finta y digas, ¿verdad? Entonces tienes que persistir como Timoteo. Timoteo no era salvo, porque si no era salvo se tiene que salvar. Nada, está hablando del ministerio. Seguimos adelante.
Dice, padecemos consolados por nuestra consolación y salvación. 7, y nuestra esperanza de vosotros es firme. ¿Ah? Un día les voy a enseñar cómo dice la palabra firme en 7 lados de la Biblia. ¿Ah? Firme. Aquí en el Evangelio de 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿va? Nos dice que estemos firmes, ¿va? En el versículo 1, lo que hemos creído, ¿va? Firme. Firme. Me gusta mucho cómo dice en inglés dice stand. ¿Ah? ¿Qué es stand? Que estés parado sobre la roca, ¿verdad? Parado, bien parado, con los pies bien puestos en la tierra. Dice que vuestra esperanza de vosotros es firme. Entonces, aquí Pablo, en este versículo, en el 7, me está dando una seguridad eterna. La esperanza de la salvación es ¿qué? Firme. Es firme, dice, y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que sois partícipes de los sufrimientos, así también lo seréis para consolación. No te preocupes, ¿verdad, Corintios? Nosotros hemos pasado por tribulaciones, angustias, problemas, ustedes también van a pasar, pero si tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios te va a consolar. Es lo que dice la Biblia, Dios te va a consolar, tenlo por seguro que Dios te va a consolar. Pero eso sí, Corintios, si no te consuela, es porque hay chanchuy, ¿ah? No eres hijo de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice 8, porque hermanos, no queremos que ignores, ¿verdad? Pablo usa muchas veces esa palabra 7, 8 veces en las cartas apostólicas. No ignores, no seas ignorante. ¿Qué es ignorante? Ignorante es algo que tú desconoces, no es un insulto, algo que tú desconoces. ¿Se acuerda en Tesalonicenses, en el rapto, nos dice, hermanos, no quiero que ignoréis, ¿verdad? O Pedro, Pedro, no quiero que ignoréis que un día para el Señor son como 1000 años, ¿verdad? No tiene nada de malo decir ignorante. Entonces dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis que nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que aún dudábamos de la vida. Imagínense Pablo qué tribulación tuvo en Asia, que las vio negras, que ya menos se muere. Pablo dijo, estamos algo de milagros, yo todavía traigo colgado los pellejos porque la vida que me dio, ¿verdad? Dice, cargados sobre sus fuerzas de tal manera que aún dudamos de nuestra vida, ¿verdad? Porque tuvieron una persecución. Imagínense Pablo, lo azotaron, lo escupieron, lo naufragó, lo picó una víbora, lo encarcelaron varias veces y al último le cortaron la cabeza, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero lo dice la historia, ¿verdad? Josefo, el más grande historiador judío, griego, él dice que fue decapitado, beheaded, como dice en inglés. 9, ya vamos avanzando, 9, ¿verdad? Esto se pone más bueno, ¿verdad? Firmes, ¿verdad? Bueno, firmes vemos en 1 Corintios 5:1, Romanos 5:22, Filipenses 1:22, 2 de Timoteo 2:19, nos dice firmes, ¿verdad? Es muy importante esa palabra porque tú tienes que estar, ¿qué es estar firme? Estar seguro, ¿no? Es estar, no tener ¿qué es cuando tú dices estás firme? Tienes una firmeza o te tambaleas, ¿verdad? Porque así muchos creen en Dios hasta que el barco se tambalea. Ya cuando el barco se tambalea dice, ay Dios mío, ¿dónde está el salvavidas? Sí, cuando no se tambalea el barco, ahí van la corriente y van ahí soleándose como lagartijas, pero nada más empieza a tambalear el barco y dicen, ay, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la salvación? Entonces, muchos no creen en Dios hasta que no ven el diablo. Así dicen muchos, ¿verdad? Y es muy cierto, ¿verdad? Muy cierto. Entonces, dice, tenemos que resistir. Esa es la palabra clave para guardar tu testimonio, resistir. Nos dice en Santiago, Jacobo, capítulo 4, nos dice, resistid al diablo y él huirá, ¿qué? De vosotros. Entonces, para tú guardar tu testimonio y tener consolación, tienes que resistir. Es una palabra clave que tú tienes que aprender.
¿Por qué? Porque Dios no nos va a dejar pasar más de lo que podamos soportar a sus hijos. Entonces dice, de tal manera que retomemos nuestra vida. 9, más nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Imagínense, Pablo para decir, ya me habían sentenciado a muerte varias veces, una vez lo apedrearon, se fue hasta el tercer cielo. Imagínense, Pablo dice, para que no confiemos nosotros mismos, sino en Dios que nos levanta de los muertos. Eso es sorprendente, que Dios a veces nos hace pasar tribulaciones, problemas, para que Dios esté seguro de nosotros como prueba de fe que dependemos de Él. ¿Se fija? Dependemos de Él. Para que nosotros tuvimos que nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos. No confiemos en nosotros mismos. Yo no confío en lo que voy a ganar mañana, en lo que voy a vivir mañana, en mi cuenta del Banco de América. No, confío en Dios. Eso es lo más importante. Cuando tú confías en Dios, Él se encarga de ti. Pero si tú no confías en Dios, tú medio confías en Dios y confías en tus finanzas, en tus esto, que en el otro, que en tu inteligencia, que en tus negocios, que tú no confías en Dios. No puedes amar a dos dioses. Entonces tienes que confiar eternamente y absolutamente de Él. Que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Dios que levanta a los muertos, ¿verdad? Dios que levanta a los muertos. Eso es muy importante que veamos en este capítulo, que vemos que en la predicación pasada dice que en 2 Timoteo, creo que 2 Timoteo o 1 Timoteo 1:11, déjenme ver, 1:11, 1:10. 1 Timoteo, no, 1 Timoteo, creo que está en Timoteo, dice que Él destruyó la muerte, no la venció, la destruyó. Si la destruyó, entonces nos van a librar de la muerte, ¿no? Nos levantarán a los muertos. 10, dice, el cual nos libró de tan grande muerte, el cual nos libró de tan grande muerte, ¿verdad? Dice la Biblia, y nos libra, en el cual esperamos que aún nos librará. Aquí, según Timoteo 1:10, creo es, a ver. No, esa es otra, pero segundo de Timoteo 1:10, a ver, segundo de Timoteo 1:10, vamos a leerla. Leí 11. Dice, mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó la muerte y sacó la luz de la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Se diga? Según de Timoteo 1:10. Leí 1:11 antes, ¿verdad? Que es 1:11 dice, de cual yo soy puesto predicador y apóstol de los maestros. Entonces vemos que la destruyó, Dios destruyó la muerte en la cruz. No venció, ya la destruyó para todos sus hijos. Él es el único, escúchenlo muy bien, Él es el único que te puede arruinar tu funeral cuando tú mueras. Él es el único. Y si vemos en la Biblia, aquí tengo una predicación, a ver qué día la predico, cómo Dios arruinó el funeral de varias personas en la Biblia, de 3 personas en la Biblia, de la hija de Jairo, de Lázaro y de la hija del centurión. ¿Se fija? Entonces vemos que Dios no es hijo de mí, Dios para que mienta, hijo de hombre para que mienta. Dice, el cual destruyó la muerte. Entonces nos va a librar, es una seguridad eterna, eso es fabuloso. 11 dice, ayudándonos también a vosotros con oración por nosotros. Ayudándonos también por vosotros con oración por nosotros. Cuando tú oras, ayudas a que la voluntad de Dios
se cumpla quizás más rápidamente, quizás más a tiempo, ¿verdad? Pero muchas veces no pensamos eso, ¿ok? Muchas veces, una vez me dijo alguien, dice, no, pues yo no oro porque no tengo tiempo. Bueno, no es que no tengas tiempo, las personas no oran porque no tengas tiempo, las personas no oran porque tienen falta de deseo. Dice en Filipenses 2, capítulo 14 en adelante, que Él es el único que 1.14 o 2.14 dice, es el único, Filipenses 2.13, el único que puede dar el querer como el hacer. Filipenses 2.13 en adelante, dice, Él es el único que nos puede dar el querer como el hacer. Entonces, por eso mucha gente no ora, porque no tiene deseo, no es porque no tenga tiempo, no puede, no se acordó, no tiene ese querer como el hacer. Dios no le ha dado ese querer como el hacer. ¿Cómo va a orar? El que tiene a Jesucristo puede orar a todas horas, puede orar en todo momento, dice orar sin cesar, ¿verdad? Porque eso dice la Biblia, ¿verdad? Entonces vemos que es muy importante que aprendamos esto. Dice, y con oración por nosotros para que el don o el regalo concedido para nosotros por el medio de muchas personas y por muchas personas dadas gracias por nosotros. O sea, la oración nos ayuda para nosotros ver los unos por los otros, dice el apóstol Pablo, como iglesia, para ayudar los unos a los otros y para dar gracias los unos a los otros y para recibir y dar los unos a los otros. Seguimos adelante, dice el 12, porque nuestra gloria es esta. Porque nuestra gloria es esta. Dice, el testimonio de nuestra conciencia, que en simplicidad y sinceridad de Dios, no en sabiduría carnal, ¿verdad? Como dice Santiago Jacobo, solamente la sabiduría que proviene de lo alto. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? No te conforméis en este siglo, sino renovar tu mente a la mente de Cristo. Si tú tienes la mente de Cristo, entonces ese testimonio es una gloria, es glorioso tener el entendimiento correcto de la palabra de Dios, porque muchos no lo tienen. Y dice, no en sabiduría carnal, sino más por la gracia de Dios hemos conversado en el mundo, y más abundante con vosotros, ¿verdad? Porque se le dice una vez y otra vez, porque era una iglesia medio carnal, que no entendía mucho, la iglesia más carnal. Ahí ya, o sea, en la iglesia de Corintios nos decían, hola hermano, ¿qué pasó, carnal? Entonces eran la iglesia más carnal. Entonces por eso Pablo dice, y más abundante a vosotros, porque hemos estado hasta orando, yo creo que tiempo overtime y tiempo extra por ustedes. Y dice el 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también reconocéis, y espero que aún hasta el fin la reconocéis. O sea, escribe todas estas cartas doctrinales para que las reconozcan cuál es la doctrina correcta, porque por eso de Romanos a Filemón es la doctrina correcta, ¿va? ¿Verdad? Porque por ejemplo muchas personas ya pueden decir, no, que Mateo, Lucas, Juan y Marcos, que Jesús dijo, que Jesús lo otro. Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchas cosas que dijo nuestro maestro de Galilea aplica a la iglesia, pero uno debe de trazar bien la palabra de Dios, si no uno se va a hacer bolas, porque no va a saber lo que está diciendo. Porque si hacemos todo lo que diga Jesús, entonces agarra y córtate tu mano, agarra y sácate tu ojo, como dice Jesús, ¿va? Porque no está hablando de él. Cuando él empieza a trabajar acá, como dice Romanos, capítulo 11 en adelante, con los judíos, ¿va? En la tribulación, ¿verdad? En la tribulación. Va a volver a tratar con Israel. ¿Por qué? Porque lo rechazaron, ¿verdad? Vemos que los apóstoles predicaron, Hechos capítulo 7 o Actos, Esteban lo rechazan el Espíritu Santo, Jesús se va con los gentiles. Capítulo 8, capítulo 9, Pedro va por Cornelio, 9 Pablo es salvo, y es un libro de transición. ¿Por qué? Porque no es todo lo que dice
en los evangelios sinópticos, ¿va? Porque muchos dicen, no, yo he escuchado esas tonterías. Una vez me dijo, dice, nosotros predicamos aquí un evangelio para que la gente se arrepienta de su pecado. Y yo me quedé, bueno, el evangelio no es para que, el evangelio no son las buenas nuevas de Dios para que tú seas sellado por el Espíritu Santo y después el Espíritu Santo te va a santificar. No, el evangelio es una predicación. ¿Quién te dijo eso? El evangelio son las buenas nuevas de Dios. Tú debes de enseñar la doctrina de Romanos a Filemón, lo que es para la iglesia. Entonces vemos cómo hay tanta confusión en el día de hoy. Y acuérdense, Dios dice en la Biblia que no es un Dios de confusión. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? 14, como también en parte nos habéis reconocido que somos vuestra gloria, como también vosotros sois la nuestra, en el día del Señor Jesús. ¿Cuál es el día del Señor Jesús? El día del rapto, ¿va? Aquí el día del rapto, el día de Cristo. El día de Cristo es el rapto, ¿va? Dice, nosotros nos gloriamos en ustedes como nosotros se glorian en nosotros. ¿Qué quiere decir eso, Pablo? Que nosotros nos debemos de gloriar, no. Dice, hasta el día. ¿Cuándo nos vamos a gloriar? Hasta el día de Cristo. ¿Por qué nos vamos a gloriar el día de Cristo? Porque cuando yo esté en el día de Cristo arrebatado en las nubes, voy a ver a mi hermano, a mi hermana en Cristo Jesús. Y dice, sí, era cristiano. Y el otro también, sí, también era cristiano. Y se te van a regocijar, ¿eh? Nos vamos a gloriar. Gloria a Dios que estás aquí conmigo, transformándonos en las nubes. Es lo que dice el versículo, ¿va? Y dice 15, y esa es la confianza, quise primero venir a vosotros para que tuvieses otro segundo beneficio, ¿verdad? ¿Por qué otro beneficio? Porque Pablo les iba a adoctrinar más, Pablo les iba a enseñar más, porque Pablo dice, según en Timoteo 1:11, que es el maestro de los gentiles, no solo apóstol, sino maestro de los gentiles. Y dice 16, y pasar por vosotros a Macedonia o a Grecia, y de Macedonia venir a otra vez a vosotros para llevaros a vosotros a Judea. Ahí es cuando Pablo desobedeció a Dios y se quiso ir a las fiestas de Israel y no se quiso ir a Roma. Entonces Dios le puso unas cadenas y lo mandó en un bote preso, y después naufragó, y después lo picó una víbora, y luego llegó preso, pero llegó. ¿Por qué? Porque quiso hacer lo que él quiso. Él quiso ir a celebrar las fiestas, porque tenía anhelo de enseñarle a los judíos, ¿va? Pero él era mandado ¿hacia quién? A los gentiles. Dice, use quizás la liviandad o que me propongo, lo que propongo según la carne, para que haya en mí sí y no en no, ¿verdad? Dice, o quizá liviandad, o lo que me propongo según la carne, para que haya en mi sí y mi no. Como dice Jesús en Mateo 5:37, ¿verdad? 5:37, que tu sí sea sí, tu no sea no, ¿verdad? Tú no puedes ser doble ánimo, como dice el Apocalipsis, o frío o caliente, porque si no te escupiré de mi boca. Que dice Jesús que tu sí sea sí, tu no sea no. No como, ¿quién sabe? A lo mejor yo medio. No, eso no es, tal vez, eso no es cristiano. Maybe, no, eso no es cristiano. O sea, el cristiano es sí, no, no. Entonces, dice 18, antes como Dios es fiel, nuestra palabra para con vosotros no ha sido sino no. ¿Verdad? Él ha hablado la verdad. 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas Él ha sido sí, ¿va? Todo lo que le hemos dicho de Jesús, nada es no, todo lo que hemos dicho de Jesús es sí, y sí es verdad, sí es verdad. Está hablando Pablo. 20, porque todas las promesas de Dios son de Él. Sí. O sea, no son de Pablo, no son de nadie, ¿verdad? Y en Él, amén. Él es el amén. Cada vez que usted dice amén, es Jesús. Amén, así sea, es Jesús.
¿verdad? Y dice, para la gloria de Dios para nosotros. 21, porque Él nos confirmará con nosotros en Cristo. Este es un versículo muy importante. 1 Corintios, es una joya de la Escritura. 1:22. ¿Qué dice? Dice, el cual también nos selló, el cual también nos confirma con vosotros en Cristo, y que nos ungió es Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice 1 Juan? 1 Juan, creo que 2:20, dice, todos somos ungidos, ¿verdad? Hijitos míos, somos ungidos, por eso somos llamados cristianos, ¿verdad? Entonces aquí habla de unción, ¿verdad? Aquí habla de unción. Entonces vemos que Juan 2:20, Corintios 1:22 habla de unción, ¿verdad? 22 también es una joya de la Escritura, dice, el cual también nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, 1 Corintios dice 3 veces que nos selló en la Biblia, 1:23, ¿verdad? Efesios 1:13, ¿verdad? Porque creemos en la verdad del Evangelio, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y Efesios 4:30, déjenme revisar, 4:30. Efesios 4:30 nos dice también que nos selló, creo, déjenme ver. Nos dice 3 veces en la Biblia, dice 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces, el sello. Ya veo 3 veces. ¿Qué sello? Sello es seal. Seal quiere decir que usted está, que nada se le puede meter, nada se le puede ir hasta el día de la redención, el día de las nubes. Entonces, cuando usted está sellado, el Espíritu que se metió dentro de usted, el Espíritu Santo no se puede salir, por eso la salvación no se puede perder, ¿verdad? Usted tiene un frasco, ¿verdad? Y le pone fuego abajo, vamos a poner el rojito por las llamas del fuego. Le pone fuego al frasco, entonces aquí tiene un botoncito, entonces cuando le hace baño María y tiene calorcito, el frasco se ¡toc! Entonces ya está sellado. Entonces así es el sello del Espíritu Santo. Cuando una carta mandaban en la época de Pablo, en los 1700, 1600, 1400, hasta los 1700 tenían un sello de cera y nadie podía romperlo, ¿va? Porque es algo que está sellado, por eso se llama seal. Entonces el sello del Espíritu Santo es una garantía, un sello hasta el día de la redención, el día de Cristo, el día que vamos a ser transformados en las nubes. Eso es muy importante, eso nos da una seguridad eterna. Mas yo llamo a Dios, 23, no dice invoca, porque ahí en la Reina Valera 1960 le pusieron, mas yo invoco a Dios, no, dice yo llamo a Dios, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, ay, Pablo invocó, no, dice, mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, que por perdonarnos hemos venido hasta ahora a Corintios, ¿verdad? No dice ningún indulgente. No que nosotros tengamos señorío sobre nuestra fe. Ponga mucha atención. No que nosotros tengamos señorío de nuestra fe. Un verdadero siervo de Dios, un verdadero apóstol de Jesucristo como Pablo, un verdadero pastor no tiene señorío en la fe. Ahora bésale la mano al Papa, ahora bésale al pastor la mano. No tiene señorío. Dice, mas nosotros no tenemos señorío de vuestra fe, antes somos ayudadores de vuestro gozo, porque en la fe estéis, ¿qué? Otra vez dice, firmes, ¿va? Dice 7 veces en la Biblia, firmes, ¿verdad? Stand in the faith. Entonces vemos que Pablo dice que el líder no tiene que tener ningún señorío en cosas de la fe. Ni mucho menos un líder espiritual decirte, tú no tienes fe, tú sí tienes fe. Eso es una aberración bíblicamente. ¿Por qué? Porque el ministro, el pastor,
Pablo, que era apóstol, no tiene ningún señorío en la fe. La fe la da Dios. Dice Efesios 2, 8, 9, somos salvos por fe y gracia, y esto no de nosotros, que es un don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se fija? Entonces, Dios nos da esa medida de fe para que nosotros seamos salvos, ¿verdad? Entonces, tengamos señorío sobre nuestra fe, antes somos ayudadores de vuestro gozo. No dice colaboradores, somos ayudadores, porque un verdadero siervo ayuda, no colabora, ayuda. ¿Ah? No, ¿cuánto me vas a colaborar? Ayuda. Entonces, como ven, esta cita, este capítulo es muy simple, de 24 versículos, pero tiene mucha teología para que nosotros aprendamos y tengamos que guardar nuestro testimonio, porque cuando guardamos nosotros nuestro testimonio, Dios nos consuela. Dice en Jacobo capítulo 4, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y dice cómo en el siguiente versículo, cómo acercándose a Dios, que Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. ¿No dice así? Entonces es guardar tu testimonio y siempre es una promesa de Dios. Habrá consolación para cualquier problema o tribulación en tu vida o lo que tú hayas pasado. No nos podemos ir sin predicar el glorioso evangelio que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre. Dice en Levítico 11:13 que la vida de la carne está en la sangre. Y Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que tú tienes que tener fe en esa preciosa sangre. En Romanos 3:25, porque Él se puso en tu lugar, los que deberíamos de haber muerto en la cruz era usted y yo. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón en este momento, habrá un poder especial en tu vida y tú vas a estar firmes en la doctrina de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.